Por el tema de las personas que pueden necesitar actualizar su fuente de alimentación o van a elegir fuente de alimentación, quiero hablarles de los tamaños que se van a encontrar de fuentes de poder. Vamos a cubrir primero las fuentes estándar y luego las que son propietarias. La más común por diferencia es la ATX. También a veces la escucharán como la fuente PS2. Mide 140 milímetros de ancho o de profundidad por 86 milímetros de altura. Y la longitud es variable. Eso no está estandarizado. Puedes tener una fuente como esta, que tiene una longitud de 140 milímetros, que sería la más, como las fuentes más cortas. O puedes tener una como estas de 165 milímetros. Esta me parece que mide 180, 200. Y hay fuentes de hasta 220 milímetros he visto. Así que tómenlo en cuenta, porque si su gabinete no es muy grande o tiene alguna cosa que estorbe, podrían no servirles para fuentes de poder muy largas. En especial tomen en cuenta también que los cables que va a llevar la fuente no es solo el cuadrado de la fuente, sino los cables que van conectados a ella. Luego tenemos esta fuente que aquí Silverstone nos dice que es la ATX-PS3. ATX-PS3 es una manera de llamarle a cualquier fuente que sí es igual 150 milímetros de profundidad por 86 milímetros de altura, con la diferencia de que la longitud es menor a 140 milímetros. Como dicen aquí, puede variar entre 100 y 139 milímetros. Esta es una con una longitud de 100 milímetros, es bastante estrecha, pero por ejemplo aquí está una fuente que se puede comprar en el mercado. Esa tiene una longitud de 120 milímetros. La utilidad de estas fuentes es satisfacer las necesidades de aquellas computadoras que tienen menos espacio, pero vamos a tener la desventaja de que estos modelos suelen utilizar ventiladores más pequeños, de 115 milímetros o menos, dependiendo de la longitud. Pasemos a una muy popular que es la SFX. Aquí está. Con el auge de las computadoras compactas, tenemos una fuente que es cuadradita, pero es completamente diferente. Ahora, con un adaptador, tú puedes hacer que una fuente de estas SFX funcione en un gabinete ATX, aunque no tiene ningún caso hacerlo. Una fuente estándar tiene 125 milímetros de profundidad por 63.5 milímetros de altura y 100 milímetros de profundidad. Tomen en cuenta que también existen las fuentes SFXL, y de igual manera, en especial en gabinetes compactos, esa diferencia de longitud puede llegar a ser muy importante. Nótese, esta es una fuente SFX real, y esta es una fuente SFXL, igual 1000 watts. Y esto igual SFXL te da la ventaja de que puedes utilizar un ventilador más grande y tienes más espacio para los componentes internos, etc. Otra aún más compacta, pero no tan popular, es la fuente conocida como Flex ATX. Es una fuente así estrechita, pero tiene su buena longitud. Aún así, el volumen como tal termina siendo menos. Las dimensiones estándar es de 81.5 milímetros de profundidad por 40 milímetros de altura por 150 milímetros de largo. El hecho de que sea una fuente tan chaparra nos limita a que los ventiladores de estas fuentes son de aproximadamente 40 milímetros. Y eso nos afecta tanto en el flujo de aire como a veces en el ruido. Recuerden que el ruido es un balance de pues tamaño del ventilador, lo que se calienta es como componentes y muchos aspectos, pero son los compromisos que se hacen con estas fuentes. De igual manera, la longitud no siempre está estandarizada, es bueno checarlo cuál es la longitud máxima que admite su gabinete. Por ejemplo, esta
igual mide 41.5 por 80 milímetros, pero la longitud es mayor, de 175 milímetros. Además de que esta, curiosamente, tiene un conector para 24 volts, que sería para, por ejemplo, ventiladores industriales, ventiladores de muy altas RPMs que hacen un ruidazal, pero pues mueven más aire. Las van a ver en algunos gabinetes de nichos ultra compactos, como algunos Belka, los Belcase, y algunos, les digo. Y también los pueden ver en ciertos servidores, HTPCs, es decir, PCs para Home Theater PC, es lo que significa HTPC, o NAS. Son algunos de los usos comunes de estas fuentes. Otro factor de forma estándar, estos siguen siendo estándares. Así que es fácil de encontrar. Si tu fuente tiene una de estas, pues es fácil de encontrar, relativamente fácil de encontrar el repuesto. Las TFX son pues un factor de forma que como que no termina de ser muy adquirido, no ha sido muy adquirido, porque es más grande que FlexATX, es más grande que SFX y no existen muchas opciones de muchos watts. Esta, por ejemplo, como siempre Silverstone, yendo a la vanguardia en cuanto a fuentes de poder compactas, ofrece un modelo de 700 watts, pero básicamente 700 watts es el límite en fuentes TFX. Estas fuentes de poder las van a encontrar en ciertas computadoras Slim, computadoras preensambladas o algunas que no son preensambladas. Los gabinetes Slim, sobre todo los antiguos, van a utilizar estas fuentes. Los modernos ya prefieren SFX. Y puedes encontrar modelos que tienen que son completamente cuadradas, como fuentes que tienen esta pequeña protrusión o esta parte que les sobresale para el ventilador. Pueden tener cualquiera de las dos y ambas son SFX. La altura normalmente, la longitud normalmente no varía tanto, pero igual, ojo, que la SFX 85 milímetros por 85 milímetros de profundidad por 65 milímetros de alto es estándar, pero podrían ser más cortas que 175 milímetros y de nuevo, por esta protrusión que algunas tienen, podría o no ser un problema para su computadora. Ábranla con cuidado, evitando hacerle alguna descarga estática para checar si eso podría representar un problema. Quiero también hablar de las fuentes que no siguen ninguno de estos estándares, que son un dolor de cabeza, pero tristemente son muy populares en las PCs preensambladas. Las PCs de la marca Dell, Lenovo, HP, Acer, cualquiera de estas marcas, es muy probable que utilice una de estas. Por lo que quiero prevenirlos. Esta es una fuente que en cuanto al tamaño, las dimensiones, sigue las dimensiones de una fuente ATX, 150 por 86 por 140. El problema es que eléctricamente no sigue la especificación ATX. No estoy seguro si sigue la especificación ATX 12 volts O, que es relativamente estándar, pero muy poco adoptada, prácticamente no adoptada en las fuentes de poder para consumo, para que las compres tú por separado. Pero los OEMs como Dell, etcétera, sí las llegan a usar. O quizás sea una fuente que no sigue ninguno de esos estándares, pero solo tiene 12 volts en los conectores. Por lo que mucho ojo con eso. Dan un poco de asco porque estaba viendo las posiciones de los tornillos, incluso las posiciones de los tornillos coinciden con una fuente ATX. Pero los cables no. De ahí el problema. Y luego tenemos muchas otras formas raras que ni siquiera son cuadradas. Fuente de poder. Y he visto que las Dell son muy populares aquí en Mercado Libre, así que vamos a ver algunas. Esta sí es TFX. Esta sí es estándar, así que si tienes una fuente Dell que usa una de esas, pues suertudo. Tenemos esta, que los conectores eléctricamente es estándar. Tiene SATA, tiene 24 pines, pero el factor de forma no es estándar.
De hecho, fíjense que los cables le salen de un lado, no de una de las caras más pequeñas. Aquí tienen otra. Bueno, no se ve. Mala publicación, no tiene suficientes fotos. Esta también la van a ver en computadoras Slim. De hecho, yo tenía una computadora Acer chiquita con una de estas. Este factor de forma, no exactamente esta fuente. Esta es igual. Esta también es otra fuente cuadrada que no es ATX eléctricamente. No utiliza todos los cables de un conector ATX 24 pines y los demás tampoco los tiene. Estas solo utilizan 12 volts, se conectan solo a la mother y la mother convierte a los otros voltajes y señales que necesita la computadora. De igual manera, eso les va a dificultar mucho las actualizaciones. Esta también la van a ver en ciertas computadoras Slim. Déjenme ver si esta es otra. Les digo, algunas ni siquiera son cuadradas. Ahí lo único que les queda es checar con el fabricante de su computadora qué modelo es la computadora y con base a eso actualizar su fuente. Estaba buscando otra, esta también es. Y bueno, esta es de estación de trabajo. Ahí está. Yo sé que la utilizan las Optiplex 980 y otras computadoras de tamaño similar, que también son algo slim, no son así completamente slim, pero sí se puede decir que son más slim que la computadora típica. Para que pues esto les sirva si necesitan cambiar su fuente. Así que con esto terminamos el video y nos vemos en el próximo.